Vamos a comenzar el tema 1 de este curso de Revit 2. Vale, en el tema 1 tenéis al principio un test para identificar el nivel de conocimientos. Entendemos que para seguir este curso correctamente debéis tener por lo menos claros algunos conocimientos, por eso hacemos este test al principio, entonces podéis hacerlo y de esta manera descubrir o valorar si debéis repasar o darle una vuelta a algún tema en concreto antes de comenzar el curso, ¿no? Entonces os animo a que hagáis este test. Bien, luego tenemos en este tema 1 también un breve recordatorio de qué es BIM y de cómo se trabaja en Revit, ¿no? Entonces vamos a hacer este breve recordatorio. Comentaros que en la documentación de descarga de este curso, ¿vale? Tenéis una serie de archivos con los que comenzaremos cada tema. Entonces, para comenzar, vamos a abrir el archivo que está en la carpeta correspondiente a los temas 1, 2 y 3 y es el archivo 00, ¿vale? Con ese archivo, en principio, os voy a explicar o voy a hacer este breve recordatorio sobre el BIM. Bien, bueno, sabéis que el Revit es un programa BIM, entonces ya no estamos hablando de un programa en el que dibujamos, líneas o tramas, sino un programa en el que dibujamos directamente elementos constructivos en 3D, ¿no? Si nos fijamos en sus comandos, vemos que ahí ya tenemos muros, puertas, ventanas, cubiertas, techos, no estamos hablando de líneas, polilíneas, etcétera, ¿no? Entonces, en Revit dibujamos elementos constructivos directamente en una maqueta virtual, ¿no? Que es esta maqueta 3D. De esta maqueta virtual nosotros obtenemos un montón de vistas, ¿no? Podemos obtener, tal como vemos aquí en el navegador de proyectos, podemos obtener vistas de planta, vistas de techo, vistas 3D, alzados, secciones, renderizaciones, recorridos, ¿no? Podemos hacer un montón de vistas de este modelo. Pero siempre estamos trabajando sobre un único modelo en 3D, con lo cual cualquier modificación que hagamos en ese modelo se modificará en todas las vistas, ¿no? Esto lo que produce es que tengamos una coherencia en toda la documentación del proyecto que estamos generando. Cada uno de estos elementos de modelo, si vamos a la paleta de propiedades, vemos que está definido por una serie de parámetros, ¿no? Estos parámetros, bueno, pues pueden ser parámetros de ejemplar, que son estos que aparecen directamente en la paleta de propiedades cuando seleccionamos un elemento. Pueden ser parámetros de tipo, que son parámetros que variaríamos en todos los elementos de ese tipo, ¿vale? Y estos parámetros nos definen elementos de ese objeto, ¿no? Cualquier modificación que yo haga en cualquier parámetro, es lo que veíamos, se modifica automáticamente en toda la documentación, ¿vale? Porque estamos trabajando, vuelvo a repetir, en un único modelo en 3D del que obtenemos muchas vistas. El que todos los elementos también tengan una serie de parámetros hace que podamos crear tablas y tabularlos, ¿no? E incluso medirlos. Vale, entonces vemos que en el navegador de proyectos también crearemos tablas de planificación, ¿vale? Tablas de planificación de esos elementos. Muy bien. En Revit existen varios tipos de elementos, ¿no? Por un lado tengo los elementos del modelo, ¿vale? Elementos que pertenecen a esa maqueta 3D. Pueden ser elementos anfitriones o elementos hospedados, ¿vale? Por ejemplo, una ventana, ¿vale? O un muro cortina, este muro cortina ventana es un elemento hospedado en un muro, ¿vale? El elemento anfitrión sería el muro y el elemento hospedado sería la ventana. Estos son elementos del modelo, pero hay otra serie de elementos que son elementos específicos de la vista. Por ejemplo, los textos, ¿vale? Estas etiquetas de la habitación son textos que pertenecen únicamente a esta vista. Estos elementos específicos de la vista normalmente están concentrados en esta ficha anotar, ¿vale? Aquí tenemos las cotas, comandos que utilizaremos para hacer detalles constructivos, etiquetas, textos, ¿vale? Son elementos específicos de la vista. Pueden ser elementos
como cotas, textos, elementos de detalle o elementos de referencia, ¿vale? Las rejillas, que también veremos en este curso, las rejillas, los planos de referencia, son también elementos específicos de la vista. Bien, luego sabemos también que en Revit los elementos se organizan o se clasifican desde una categoría, bueno, perdón, desde una agrupación superior que sería la categoría, hasta lo más inferior que es el ejemplar, ¿no? Cuando yo selecciono un elemento, la paleta de propiedades me da toda esa información, ¿no? Por un lado me dice a qué categoría pertenece ese elemento, en este caso a muros, me dice que solo hay un elemento seleccionado de esa categoría, luego me dice que pertenece a la familia muro básico, ¿vale? Todo en Revit, como sabéis, son familias, ¿vale? Y estas familias pueden ser de distinto tipo, ¿vale? Pueden ser familias de sistema, que son familias que vienen en el propio programa, ¿vale? Como los muros, suelos, cubiertas, techos, son familias de sistema de las cuales podemos variar sus parámetros de tipo y crear tipos infinitos, pero no podemos crear familias nuevas. Estas son las familias de sistema. También en Revit tenemos familias cargables, familias que están fuera del programa y que insertamos en nuestro proyecto a partir de la ficha insertar, cargar familia, ¿no? Esas serían familias cargables. Y por último tenemos familias in situ, que son familias que solo tienen un tipo, que hacemos para un elemento específico de nuestro proyecto y que se encuentran aquí en la ficha arquitectura, grupo construir, componente, modelar in situ. ¿Vale? Como decíamos, cuando seleccionamos un elemento en Revit, en la paleta de propiedades ya me indica a qué familia pertenece ese elemento, a qué categoría, a qué familia, qué tipo es fachada, teca, aperos, jardín, ¿vale? Y aquí me aparecen las propiedades del ejemplar, las propiedades parámetros que variaría únicamente en ese elemento que tengo seleccionado, o también podría ir haciendo clic sobre esa celda de editar tipo a las propiedades de tipo para variar parámetros en todos los elementos de ese tipo. ¿Vale? Entonces tenemos que esa organización de los elementos en Revit va desde la categoría, familia, tipo, hasta el ejemplar, ¿no? Que sería el elemento en concreto que tengo seleccionado. Bien, por último, sabemos que antes de comenzar un proyecto en Revit, ¿no? Podemos hacer una serie de ajustes previos. Bueno, primero podemos empezar un proyecto nuevo con una plantilla, ¿no? Cuando decimos archivo nuevo podemos seleccionar o una plantilla de las que viene por defecto en Revit o bien ir a una plantilla que nosotros nos hemos creado, ¿vale? A partir de transferir normas de proyecto, ¿vale? Podemos crear un nuevo proyecto. Y luego que en la ficha gestionar, en el grupo configuración, podemos hacer una serie de configuraciones previas, ¿no? Antes de comenzar el proyecto, donde, por ejemplo, configuramos las unidades de proyecto, podemos crear nuevos parámetros si los necesitamos, podemos configurar los forzados de cursor, los estilos de objeto, incluso la información de proyecto que luego nos servirá para que esos datos se introduzcan en los cajetines. Vale, una vez realizados estos ajustes previos, sabemos que en Revit existen dos flujos de trabajo posibles, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para comenzar un proyecto en Revit es crear los niveles, ¿no? Crear los niveles a partir de los cuales nos van a servir para... Estos son los niveles, estos planos horizontales, a partir de los cuales crearemos vistas de planta y vistas de techo reflejado y los cuales nos sirven para... vincular elementos a ellos, ¿no? Por ejemplo, un muro lo vincularemos a un nivel para saber cuál es el inicio de ese muro y diremos que llega hasta el nivel X para saber el final del muro, ¿no? Nos sirven para vincular elementos a ellos y para crear vistas de plano y vistas de techo reflejado. Entonces, los niveles serían lo primero que nosotros haríamos para comenzar un proyecto. Y después continuaríamos o bien siguiendo un flujo de trabajo a partir de masas, ¿no? Haciendo volúmenes básicos
muy sencillos, a partir de los cuales podemos obtener datos como el volumen total, la superficie total de la envolvente, la superficie construida, la ocupación, e incluso podemos hacer estudios solares, ¿no?, a partir de las masas, y aparte que estas masas podríamos convertir sus caras en elementos constructivos, ¿no? Y por un lado tendríamos las masas y por otro lado los elementos constructivos. O bien podríamos dibujar elementos constructivos directamente, ¿no? A partir de la ficha arquitectura del grupo construir, podríamos dibujar muros, techos, suelos, ventanas, etcétera, ¿no? Dibujaríamos directamente. Vale, nosotros vamos a empezar este curso con un archivo en el que en principio tendríamos lo que sería un proyecto básico, ¿no? Y lo que vamos a hacer es generar la documentación necesaria para un proyecto de ejecución, en el cual ya vamos definiendo más la geometría, donde vamos haciendo detalles constructivos, donde vamos definiendo parte de la estructura, etcétera, ¿no? Entonces vamos a generar parte de la documentación de lo que sería un proyecto de ejecución. Muy bien, con esto finalizaríamos el tema 1.